con Crismar Lujano para que nos detalle acerca de todas las aristas que se están moviendo detrás, en primer lugar, de esta cita clave, la renegociación y refinanciamiento de la deuda de Venezuela, y también, por supuesto, quiénes son los hilos que están moviendo esta asfixia o este cerco financiero en contra de la República Bolivariana. Crismar. Adriana, lo más importante de tener en cuenta es que Venezuela vive una guerra donde no hay bombas, donde no hay balas, pero y de igual forma hay ataques que desangran a la economía, a los bolsillos de los venezolanos. Exacto. Y eso se enmarca dentro de una estrategia muy bien planificada y es de la que justamente vamos a dar cuenta en este trasfondo que tenemos para contextualizar por qué el gobierno venezolano en pleno derecho económico internacional está llevando a cabo esta renegociación, esta reestructuración de su deuda soberana. Adelante, Cris. A Venezuela se le intenta quebrar desde todos los flancos, uno de los más potentes, el financiero. Que si Venezuela es una economía quebrada, que si Venezuela es incapaz de cumplir con sus compromisos internacionales. Detrás de ese relato hay un lobby que ha sido promovido por la oposición venezolana a modo de chantaje político para conseguir a través de estas presiones lo que no ha podido en las urnas. Invito a propósito de esto, un ejercicio de memoria, revisar parte de esas pruebas de algunos intentos por cercar al país y de los que además están solamente al alcance de cualquier clip que tenga una persona internet. En primer lugar tenemos al diario estadounidense Fox News World, que titulaba: jefe de la oposición venezolana pide a Wall Street cortar a Maduro. En este contexto también se entiende como aislar, suspender, bloquear. También estaba el diario alemán Deutsche Welle, que en los últimos meses, recordamos, encarnó una feroz campaña de desprestigio contra Venezuela. También reportaba una cita del presidente del Parlamento venezolano en desacato, Julio Borges, quien dijo: el Deutsche Bank pone en riesgo su reputación. Esto pasaba en abril, en ese mismo contexto de desestabilización política, donde se llevaron a cabo guarimbas. También el Panama Post resaltaba: Parlamento venezolano pide a Wall Street no ayudar a Maduro en la venta del oro. Pedían los diputados a Wall Street que no colaboraran con la monetización de 7.700 millones de dólares en reservas de oro y que Venezuela, por supuesto, tenía derecho de realizar. Ahora, pese a los intentos de posicionar el relato de una Venezuela en default, en bancarrota, el país a contramano sigue honrando sus obligaciones financieras a tiempo y según las condiciones de reembolso impuestas por sus acreedores. También en ejercicio de memoria vamos a repasar cuáles han sido los últimos pagos justamente desde abril pasado, cuando se llevaban a cabo estos ataques. La primera empresa del país de petróleos de Venezuela pagaba a tiempo los intereses del bono PDVSA 2017 con cupón 5.25% por un monto de 2.557 millones de dólares. Un mes después, en mayo, PDVSA canceló 285 millones de dólares correspondientes al pago de intereses de los bonos con vencimiento 2024-2026. En agosto, la estatal petrolera emitía comunicado en el que confirmaban el inicio de las transferencias bancarias para cancelar los intereses a los tenedores del bono 2022 con cupón 12.75% por monto de 191.3 millones de dólares. Ahora, recientemente, septiembre, se realizó pago del cupón 2027 de 9.5% de intereses y en noviembre, este mes, el que está corriendo, bono PDVSA, cupón 8.5 por 1.169 millones en las cuentas del banco estadounidense JP Morgan. Un pago que se realizó además en menos de una semana luego de que se empezara a transferir otros 842 millones de dólares para la cancelación parcial de su bono 2020. Lo hacía ayer el presidente Nicolás Maduro denunciando en más de una ocasión que el indicador del riesgo país es usado como un arma política. Venezuela paga a tiempo según condiciones y al mismo tiempo sube el riesgo país. La pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Con qué tanta rigurosidad actúan estas agencias calificadoras? ¿Tienen bases científicas o por el contrario se tratan de manos que manipulan los resultados para favorecer intereses privados de los poderes financieros del mundo para presionar políticamente a países? Lo revisamos.
Según JP Morgan, Venezuela es actualmente uno de los países con mayor índice de riesgo país a escala mundial. Al 10 de noviembre de 2017 ascendió a 4.160 puntos. Si en teoría los incrementos de este índice se corresponden con incumplimientos del pago de servicio de la deuda pública externa, ¿cómo se explica que mientras Venezuela cancela puntual y bajo las condiciones acordadas, su riesgo país es incrementado? Si hacemos un ejercicio de memoria, es propicio recordar que solo en 2016 el país canceló a tiempo más de 17.000 millones de dólares en forma de bonos, capital más intereses. Otro dato, si cabe más contundente, en 2 años y medio, un periodo que va desde finales de 2014, todo 2015 y todo 2016, el país pagó 63.566 millones de dólares en compromisos internacionales y, sin embargo, en igual tiempo, el riesgo país incrementó en más del 100%. Venezuela, a diferencia de otros verdaderos deudores, paga intereses altísimos por no adoptar al pie de la letra las reglas del capital financiero, como lo hacen otras economías donde la comparación entre estabilidad económica y crecimiento del Producto Interno Bruto es inversamente proporcional al desarrollo socioeconómico real. Esto significa que, en realidad, la cancelación de los bonos de deuda no implica necesariamente una reducción del riesgo país. Hay un último dato, Venezuela paga mientras el mundo financiero afirma que hay mucho riesgo de que no pague. Sin embargo, nada tiene que ver esto con la confianza de los acreedores de la deuda venezolana, con aquello que profetizan ciertas agencias de calificación. Y es que en los últimos 4 años, aquí justamente el dato, más del 90% de los tenedores de la deuda jamás revendieron en ningún mercado secundario. Es decir, hay confianza en la solvencia financiera de Venezuela y en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con sus acreedores externos. Prueba de ello, y mejor que nada, justamente la renegociación de esta deuda soberana a la que va a asistir más del 90% de los acreedores internacionales. Adriana. Bueno, pues ya lo estabas diciendo, Crismar, y diste respuesta a las preguntas que habías hecho. La forma en que se está utilizando de manera de chantaje estas calificaciones que se están haciendo a la deuda venezolana.